Estimados estudiantes, muy buenos días. Permítame hoy día presentarme. Mi nombre es Alejandro Llanos y vamos a abordar un tema más de lo que es biología. En esta ocasión vamos a abordar el tema del ciclo celular. Así que vamos a aprender un poquito del ciclo celular. Así que concéntrate por favor todo tu poder de atención al máximo y comenzamos. ¿Qué vendría a ser el ciclo celular? Primero quiero que entiendas que la célula es la unidad fundamental, funcional, anatómica, estructural, morfológica de todo ser vivo. O sea, cuando hablamos de una célula, hablamos de la unidad de vida. Todo ser vivo está formado por células. Y la célula, muy similar a nosotros, pasa por todo un ciclo de crecimiento, desarrollo. Y obviamente, pues, en algún momento dado se va a dividir para tener células hijas. O sea, es muy parecido a lo que te sucede a ti. Tú, por ejemplo, o todo ser vivo, lo que hace es crece, se desarrolla, se reproduce en algún momento dado, quiere tener su descendencia, sus herederos, y después se muere. Pero tus herederos, esa descendencia, esos hijos, crecen, también se desarrollan, también se reproducen, y obviamente también tienen su descendencia, sus hijos, y también mueren. Pero esos hijos, de tus hijos, también crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Y así continúa el ciclo. Algo muy similar ocurre obviamente cuando hablamos de la célula. Entonces, cuando hablamos del famoso ciclo celular, hablamos de una serie de sucesos que le van a ocurrir a la célula. La célula crece, se desarrolla, llega un momento en que se divide teniendo células hijas y después esa célula muere, pero sus células hijas van a iniciar ese proceso de crecimiento, desarrollo y división de nuevo celular. Por eso que se le llama ciclo. Porque el principio es el fin y el fin es el principio. Todo se inicia nuevamente, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de ciclo celular, hablamos de una serie de sucesos que conducen a qué? Al desarrollo y al crecimiento de la célula, para finalmente dividirse en dos células hijas. Ahora, todo este proceso maravilloso lo he colocado en este gráfico que ahorita te lo voy a explicar. Pero antes de comentarte este gráfico, quiero explicarte las etapas del proceso o las etapas del ciclo celular. Así que por favor, concentrados acá. Mira, colocamos acá ya etapas, ahí está, etapas del ciclo celular. Ahí está, del ciclo celular. Chévere, chévere. La primera etapa se le conoce como la etapa de no división. Acá no se va a dividir la célula. Simplemente la célula lo que va a hacer es crecer y desarrollarse. O sea, va a haber un crecimiento de organelas, una síntesis de proteínas. Va a haber un momento en donde el volumen aumenta de la célula. Todo este proceso maravilloso se le conoce como interfase. ¿Cómo, profe? Como interfase. En esta interfase, ¿sí?, hay tres etapas. La etapa llamada G1, la etapa llamada S y la etapa llamada G2, que ahorita te lo voy a explicar, ¿correcto? Ya. Ahora existe una etapa que sí es la que se divide, la de división. Se le conoce como la etapa de división celular. En esa etapa de división celular, su nombre va a ser división, obviamente división M. División M, así se le llama, división M. Y puede haber acá una división por mitosis, si estamos hablando de células somáticas, células que se dividen, que son células del cuerpo humano, ¿correcto? Y también podemos hablar de una división por meiosis, meiosis. Esto ocurre cuando son células obviamente gonádicas o células sexuales. Por ejemplo, hablamos de espermatozoide, hablamos del óvulo, ovocito 2. Entonces, en esos casos hablamos de meiosis. Entonces, las células somáticas son las células del cuerpo. Cuando cualquier célula del cuerpo, sea de tu brazo, sea de tu nariz, sea de repente de tu rostro, o de repente de tu nalga, o de repente de tu pie, se divide, ese proceso es mitosis, ¿correcto? Células somáticas. Pero estamos hablando de células que se encuentran, obviamente, dentro de los ovarios, o dentro de los testículos, dentro de las gónadas, ¿sí? Precisamente dentro de las gónadas, como por ejemplo los espermatozoides o el óvulo, estamos hablando de células sexuales, se llama meiosis, el proceso de división de ese tipo de células. Perfecto, entonces tenemos dos etapas muy importantes. ¿Cuál es? La primera, la no división, donde la célula se va a ir preparando, es una etapa de preparación y desarrollo. Y la segunda etapa, que es la de división, donde la célula sí se divide, y puede hacerlo por mitosis o puede hacerlo por meiosis, ¿correcto? Ahora sí pasamos al análisis del gráfico.
Mira, en este grafiquito de acá podemos ir dando cuenta de que el ciclo celular inicia con una interfase. Como vamos a colocarlo acá, con una interfase. Esta interfase contiene obviamente varias etapas. Una etapa llamada la etapa G1, ¿sí? G1, donde aumenta de volumen, aumenta de organelas, se sintetizan proteínas. Una etapa llamada S viene de síntesis de material genético. Acá va a haber una duplicación del ADN. Una etapa G2, donde se completa obviamente la síntesis de proteínas especiales, se fosforila la H1, la histona H1, y de ahí viene una etapa nueva. Esta es la etapa de división, conocida como la etapa N. ¿Sí? Profe, en esta etapa de división, ¿qué nombre tiene? ¿Sí? Simplemente tiene el nombre de división celular, ¿correcto? Te vamos a poner acá etapa de división. Esta es la etapa de división celular. Acá ocurren dos cositas en esta división celular. Vamos a ponerlo acá. La división celular. En la división celular ocurren dos cosas. ¿Sí? ¿Qué ocurre, profe? Ocurre la cariocinesis, que es obviamente la división del núcleo. O sea, se generan dos núcleos, ¿correcto? Mira, esta es mi célula chévere y se han generado dos núcleos. Esto se llama cariocinesis, cuando se generan ya dos núcleos, obviamente dentro de la célula. Pero luego esa célula se comienza a dividir, ¿sí? Hay como una especie de estrangulación donde se divide, si es animal de manera centrípeta, si es vegetal de manera centrífuga, y se separa. O sea, hay una separación del citoplasma, ¿correcto? Y se generan dos nuevas células. Este proceso se le conoce con el nombre de citocinesis. Citocinesis es separación ya a nivel de ¿qué? De la célula, ¿sí? Se divide en dos, ¿correcto? Y cariocinesis es cuando se duplican los núcleos, cuando hay separación en dos núcleos. Pero esta cariocinesis viene obviamente con varias partes, con varias fases. Una de las principales se le conoce con el nombre de profase. Otra se le conoce con el nombre de metafase. Otra se le conoce con el nombre de anafase, que lo vamos a ver ahorita. Y la última, la de telo. Sí, profe, telofase, ¿correcto? Para que lo tengas presente, ¿no? Ahí está, profase, metafase, anafase y telofase. Esta es la cariocinesis. Y acá esta C de qué vendría, de la citocinesis. O sea, primero se produce la cariocinesis, que es obviamente la duplicación obviamente del núcleo de la célula, y luego viene la citocinesis, que es ya prácticamente la duplicación, ¿sí? De la célula en sí. O sea, se convierte en dos nuevas células hijas, para que lo tengas presente. Entonces, profe, ¿esto cómo se llama? Cariocinesis. ¿Y esto cómo se llama? Citocinesis, cuando ya se dividió y se generaron dos células hijas. Ya recuérdalo siempre, ¿sí? Hay una memotecnia que dicen, puedo mejorar a través del tiempo, ¿no? Puedo mejorar a través del tiempo, campeón. Oye, campeón, tú puedes mejorar a través del tiempo siempre. Es cuestión de esfuerzo y dedicación, ¿no? Pero hay otros que le dicen, profe, pero esa memotecnia es un poco aburrida, mejor esta de acá, ya. Prometo, Ana, telefonearte. O prometo, Ana, llevarte a dónde? Al templo, llevarte al templo, ¿no? ¿Sí? O al templo, ¿no? Pero bueno, en fin, la memotecnia que tú desees siempre te va a servir para ayudarte a recordar. Hay cuatro fases importantes en la etapa de la cariocinesis, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y después que viene la citocinesis, ¿correcto? Chévere, creo que todos me han entendido esta parte. Ahora, contarte algo más. Cuando se inicia el ciclo celular, arranca el ciclo celular, comienza con la famosa etapa G1, ¿sí? Pero en esta G1, donde está creciendo y se está desarrollando obviamente la célula, las células, ¿sí? Algunas deciden obviamente no tener una división celular, sino que algunas deciden especializarse. Dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir todo el ciclo, yo acabo más, me voy a especializar. Y esas células de ahí, ¿sí? Forman lo que se conoce como la G sub 0. Le colocamos acá, esta es la famosa G sub 0. Acá lo ponemos G sub 0, donde la célula cesa de dividirse y se especializa. Profe, ¿y me puede poner algún ejemplito chévere acerca de algún tipo de célula que hace eso, que se especializa? Sí, te voy a poner acá las neuronas, principalmente las neuronas. Ahí está, que ha sido pregunta de examen. Entonces las neuronas son células especializadas, son células que no han pasado por todo el ciclo o no deciden, obviamente, pasar por todo el ciclo celular.
O sea, cesan de dividirse y se especializan las neuronas. También tenemos el caso de los eritrocitos. Eritrocitos. Estamos hablando de los glóbulos rojos, ¿correcto? Ya está. Pasamos acá a entender un poquito lo que es la primera etapa, que es la etapa de la no división, la interfase. En esta interfase tenemos acá 3 puntos principales. El primero es G1, es la etapa del crecimiento de la célula, es cuando la célula comienza a aumentar de volumen, comienza a aumentar de tamaño. ¿Y debido a qué? A que se comienzan a sintetizar una serie de proteínas especiales y comienzan a aumentar las organelas. Recuérdalo, en esta parte de la caja S1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas que va a necesitar. De ahí pasamos a la etapa S. S, recuerda lo que viene de síntesis. ¿Qué significa S? Síntesis. ¿Pero qué vamos a sintetizar? El material genético, obviamente, de la célula. Síntesis, material genético. Acá ocurre la duplicación del ADN. En algunos papers de biología dicen la replicación, ¿correcto? Se replica el ADN y algunas proteínas asociadas que se van a necesitar más adelante para su división. Y pasamos a la última parte de la interfase, que vendría a ser la G2. Por si acaso en algunos libros lo conocen como GAP1, S y GAP2. Ya está. G2. Continúa acá la síntesis de proteínas. Acá se fosforila la histona H1, que ha sido pregunta de examen de admisión. Entonces, ¿dónde se fosforila la histona H1? En la G2. ¿Dónde continúa la síntesis de proteína? En G2. Y una vez que ya prácticamente se ha completado toda esa maquinaria, obviamente innecesaria, que tiene la célula para poderse posteriormente dividir, comienza o empieza a la cromatina a condensarse. Recuerda que la cromatina es como ese hilo rojo que está obviamente pues, dentro del núcleo de la célula, todo desenrollado. Ya, ahora esa especie de hilo desenrollado, imagínate que lo enrollas toditito, lo compactas, lo empaquetas, y ese empaquetamiento, ¿sí?, vendría a ser la cromatina condensada. ¿Y para qué se va a condensar, profesor? Para formar los llamados cromosomas que tenemos acá. Estos cromosomas no son más que otra cosa que la cromatina, ¿qué cosa? Condensada. Profe, ¿y en ese empaquetamiento qué hay? Hay ADN, o sea, el ácido nucleico de la célula, donde está el material genético hereditario, y hay proteínas llamadas histonas. O sea que ADN más histonas empaquetadas en realidad son la cromatina, sí. Pero cuando están súper condensadas, ¿qué me generan? El cromosoma. ¿Listo? Ahora, comentarte que luego de esta fase, de esta parte que se llama interfase, donde hay G1, S y G2, viene recién lo que es la división celular. Pero quiero volver a remarcarte que esa división celular puede ser de dos maneras. O sea, esa división celular puede ser por mitosis o puede ser por meiosis. Por mitosis o por meiosis. Vamos a poner la primerita, ¿ya? Por mitosis. Chévere, por mitosis. Oye, si es por mitosis, acá las células, vamos a hablar de las células son somáticas. ¿Qué significa somáticas? Que son células que pertenecen al cuerpo humano, a cualquier parte del cuerpo humano. Si yo te digo, profe, una célula que se encuentra en tu pie, somática. Una célula de tu oreja, somática. Una célula de tu dedo, somática. Y si yo te dijera, profe, una célula de repente de tus labios mayores, ¿sí?, de la zona obviamente inferior del sistema reproductor, tú de repente te puedes confundir. Dices, profe, pero antes usted me dijo que existían también células sexuales. Sí, pero esa no es una célula sexual. Entonces, ¿qué sería? También sería somática. Una célula de tu pene, sí, también sería somática. Profe, ¿y cuándo son células sexuales? Cuando hablamos exclusivamente de espermatozoides y de óvulos. Ya. Entonces, ¿existe otro proceso? Sí, hay otro proceso que no es mitosis, que se llama meiosis. Acá lo colocamos. Este proceso se llama meiosis. ¿Y esto dónde ocurre? Ocurre en las células sexuales. También le llaman células gonádicas, ¿correcto? Las células sexuales o células gonádicas. O sea, esto va a ocurrir principalmente dentro del ovario y dentro de ¿qué? Del testículo.
Estamos hablando exclusivamente para células haploides, que son espermatozoides y son los óvulos. Profe, ya sé, hay dos tipos de división, la división por mitosis y la división por meiosis. Perfecto. Pero en esta división por mitosis se da en células que son somáticas, células somáticas, recuerda. Y estas células generan hijas diploides. Las hijas son diploides. Lo pongamos acá. Las hijas que nacen, las hijas, son diploides. ¿Qué significa diploides, profe? Yo quiero saber. Diploides son cuando se representan por 2N, que quiere decir que tienen 46 cromosomas. Ah, ya, bacán, profe. En cambio acá, en las células sexuales, las hijas, obviamente de una reproducción por meiosis, son haploides. Entonces ponemos acá las hijas, ¿sí? Las hijas, ¿qué son? Son haploides. Haploides. ¿Y qué significa haploides? Haploides significa que tienen una carga genética de N, que esto vendría a ser la mitad, 23 cromosomas. Profesor, pero ¿no que el ser humano debe tener 46? Claro, pues, pero vienen 23 de papá Chabelo, ¿sí? Con su espermatozoide manda 23, y mamá Chabela, con su ovocito 2 también tiene 23, y ¡zua! Cuando ocurre la fusión, ¿sí? Cuando ocurre ese proceso maravilloso de la fecundación humana, que vendría a ser la fusión de los gametos masculino y femenino, ¿sí? 23 con 23, ¿cuánto me da? 46. Ah, ya, chévere. O sea, repetimos. En el proceso de mitosis ocurre para células diploides, que van a tener hijas obviamente diploides. En cambio, para el proceso de la meiosis ocurre en células exclusivamente sexuales o gonádicas, y sus hijas van a ser haploides, van a tener la mitad, o sea, 23 cromosomas. Profesor, y 23 del espermatozoide y 23 del óvulo, ¿cuánto me da? 46. Ah, chévere, ya más o menos estoy entendiendo. Profe, algo más, sí. En el caso del proceso de mitosis, las hijas son homotípicas, ¿sí? Vamos a poner acá células hijas homotípicas. Las células hijas, las hijas son homotípicas. ¿Qué significa homotípicas? Que son iguales. Por ejemplo, si la madre, mira, si la madre, vamos a colocarlo acá, la madre era 2N, su hija, ¿cuánto será? También 2N. ¿Y su otra hija, cuánto será? También 2N. Profe, ¿son igualitas? Sí, homotípicas, porque son iguales. Recuérdalo, son iguales. Oye, profe, mira, vamos a quitar esto un momentito, ¿sí? Le quitamos esto. Mamá 2N, hija 2N. Oye, profe, ¿es igual? Sí, es igual, por lo tanto se le llama ecuacional. Es como una ecuación de igualdad, 2N igual a 2N. Entonces se le dice que este tipo de proceso es ecuacional. Entonces la mitosis es una división, ponemos acá, es una división, ahí está, división ecuacional, no te olvides por favor, ¿sí? Entonces este tipo de división, ¿de qué tipo es? Es una división del tipo ecuacional. ¿Qué quiere decir? Que la madre tiene 2N y su hija también va a tener, cada una de sus hijas va a tener también 2N, va a mantener la misma cantidad obviamente cromosómica. Entonces lo marcamos obviamente acá con azulitos, ¿sí? Tenemos acá, las células son somáticas, las hijas son diploides, las hijas son homotípicas y es una división ecuacional. Ahora, en el caso de la meiosis, jóvenes, en el caso de la meiosis quiero que entiendas que es exclusiva para células sexuales, para células gonádicas. ¿Es exclusiva para quién? Para espermatozoide y óvulo. Ahí las hijas son haploides, van a tener la mitad, 23 cromosomas. Colocamos algo más, las hijas son heterotípicas. Las hijas, ahí está, las hijas son heterotípicas. ¿Qué significa eso? Que obviamente la madre tiene un material de 2N, ¿sí? Pero se reduce, ¿sí? Su hija va a salir con N y su otra hija va a salir con N. Ah, mira, entonces estamos hablando de una división reduccional, de reducción, ¿sí? División reduccional. Entonces ponemos acá división reduccional, como una primera etapa, y luego ecuacional. Profe, ya me rayó ya. ¿Cómo que, qué hago, profe? ¿Me inyecto petróleo? No lo entiendo. ¿Cómo que reduccional y ecuacional? No, ¿es uno solo? No. Lo que pasa es que en el caso de la meiosis, si tú te das cuenta, la madre tiene hijas y las hijas tienen hijas.
sea, estamos hablando obviamente que va a tener hasta nietas. Oye, pero eso es interesante. Y profe, ¿cómo se llama este proceso de acá? Se llama reduccional. De 2n está pasando a n. Entonces vamos a colocarle acá, este tipo de división se llama reduccional. Reduccional. Ahí está, chévere. Pero luego las hijas van a tener hijas, pero ya van a mantener su misma carga. Entonces va a ser acá n y n. Y acá va a ser n y también n. Entonces este último proceso se le llama ecuacional. Este es ecuacional. Listo. Estamos hablando que existe en el proceso de la meiosis una fase llamada meiosis 1. Acá le vamos a poner meiosis número 1. Y otra fase que se llama meiosis número 2. Ya para que lo tengas presente. Y también lo ponemos con azulito acá. Recordemos, en la meiosis es aquel proceso de división que ocurre en células sexuales o gonálicas. Perfecto. Las hijas son haploides, tienen solamente 23 cromosomas, o sea, N. Las hijas son heterotípicas, ¿qué significa? Que son diferentes a la madre. En cambio acá son homotípicas, que son iguales a la madre. Y su división es de dos tipos, es reduccional y es ecuacional. Recuerda meiosis 1, meiosis 2, para que lo tengas presente. Profe, primero hace una división reduccional y luego hace otra división ecuacional. Pero tiene que tomarse un descanso, porque se cansa obviamente de estar dividiéndose. En ese descanso, ¿sí? En esa especie de pause, ocurre lo que es intercinesis. ¿Qué cosa es la intercinesis? Que en ese descanso, obviamente comienza a duplicar sus centriolos. Hay una duplicación de sus centriolos. Solamente centriolos, no es que se duplica ADN, por si acaso, ha sido pregunta de examen. No se duplica ADN, solamente se duplican los centriolos, ¿correcto? Estos de acá se van a duplicar los centriolos, ¿ya? Para que lo tengas presente. Una vez que ya tenemos todo lo que es el primer proceso y el segundo proceso, ya identificamos cuándo es división de mitosis y cuándo es división de meiosis, ahora sí vamos a hablar de las fases de esta división. Y esas fases se conocen como, mira, cariocinesis, ¿correcto? ¿Qué vendría a ser la cariocinesis? Vendría a ser aquel proceso de profase, metafase, anafase y telofase que va a permitir que los núcleos, ¿sí?, de las células se dupliquen para posteriormente poderse dividir en dos células, ¿correcto? Entonces colocamos acá cariocinesis. Ahí está. Cariocinesis. Comenzamos entonces. Profase, la primera. Recuerda que hay una memotecnia, mira, profase, metafase, anafase y telofase, lo puedes recordar con la famosa memotecnia prometo, ¿sí? Ahí está, prometo, Anita, llevarte al templo, ¿correcto? Prometo, Anita, llevarte al templo, o simplemente prometo, Anita, telefonearte, ¿correcto? Tú quieres telefonear a Anita, ¿sí? Entonces le prometes a Anita telefonearte. Tú lo que se promete se debe tratar de cumplir, correcto. Seguimos entonces. En la primera tenemos a la famosa profase. Si notamos acá la célula en la profase, ¿sí?, tenemos acá que la cromatina comienza ya a condensarse. Entonces al condensarse la cromatina se comienzan a formar los cromosomas, pero están todos los cromosomas desordenados ahí en el núcleo. También recuerda que en la profase todavía se mantiene, ¿qué cosa? La envoltura nuclear, o sea, la carioteca. El núcleo está ahí. Y este núcleo a su vez tiene un núcleo que se llama nucleolo. Ahí tenemos el nucleolo, tenemos la envoltura nuclear y tenemos la cromatina ya que está condensándose. Por otro lado, los centriolos comienzan lentamente a separarse. Y al separarse se comienzan a dirigir ¿hacia dónde? Hacia los polos. ¿Para qué? Para generar también el famoso uso cromático y generar los microtúbulos que conecten con los cromosomas. Ya, ahora mira, ¿qué es lo que ocurre principalmente en la profase? Lo he colocado acá con visto azul. Sería la cromatina, ¿sí?, que es ese hilo desenrollado que está dentro del núcleo, se condensa y al condensarse forma cromosomas, perfecto. Luego, los centriolos, que son estos de acá, estos son los centriolos, que son los que van a permitir la división celular, se van a los polos, ¿ya? Y se forma el uso mitótico, que es el famoso uso cromático, que son microfilamentos que van a conectar con los cromosomas. Lo he puesto con azulito. Ahora, he colocado acá una etapa intermedia.
que, por ejemplo, la Universidad de Villarreal la pregunta, la pide, pero hay otras universidades que no la piden, así que de frente de profase se van a metafase, anafase y telofase. Pero vamos a mencionarla, siempre es bueno. Es una etapa intermedia entre la profase y la metafase. Esta etapa se llama prometafase. Y en esta etapa llamada prometafase, ¿qué ocurre? El núcleo comienza a desintegrarse el núcleo. Se comienza a desintegrar la envoltura nuclear. Listo. Y obviamente una vez que se desintegra la envoltura nuclear, los cromosomas quedan todos desordenados. Y el nucleolo, ¿sí? Este de acá, este núcleo dentro del núcleo, comienza a desaparecer. Ya está. Entonces lo he puesto en verdecito, mira, en verdecito lo he puesto, desaparece el nucleolo y la envoltura nuclear también se descompone. Chévere. Ahora sí pasamos a la metafase. Es una etapa muy poderosa porque los cromosomas comienzan a alinearse. Y te das cuenta, acá estaban, mira, desordenados y acá se comienzan a alinear uno con otro en una línea ecuatorial. Los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, también llamada metafásica, ¿correcto? Ya para eso, los centriolos ya se fueron a los polos. Ya están en los polos y ya tienen la formación del uso acromático que se va a conectar con los centrómeros, ¿correcto? Y van a comenzar a jalar a los cromosomas. O sea, ya estamos casi listos para producir la separación, la división. Pero quiero comentarte algo porque de repente no lo sabes. A veces hay chicos que se confunden y dicen, profe, ¿qué es cromatina? ¿Qué es cromosoma? ¿Qué es cromátide? ¿Son iguales? No, no son iguales. La cromatina es como ese hilo desenrollado que se encuentra totalmente en el núcleo de la célula. Pero cuando ese núcleo desenrollado, que está formado por ADN y proteínas histonas, se empaqueta y se condensa, se forma esto. El cromosoma. Ahí está el cromosoma. El cromosoma está formado por dos, escúchame bien, por dos cromátides. Cada una de estos lados es una cromátide. Se le he colocado acá, mira, este pedacito de acá, ¿sí? Le hago un corte longitudinal, obviamente, al cromosoma, y uno de sus lados se llama cromátide. Ah, mira, vamos a colocarlo acá. ¿Cómo se llama, profe? Se llama cromátide. O sea, existen dos cromátides hermanas en un cromosoma. Exacto, muy bien, ¿sí? Y tiene unos bracitos en la parte superior que se llaman los brazos P, y tiene unos bracitos en la parte inferior que se llaman los brazos Q. Y este punto acá se llama centrómero. Entonces ya tenemos ahí el famoso cromosoma. Ah, profe, hemos sacado un zoom de un cromosoma. Chévere. ¿Qué hacen en la zona, en la metafase? Se alinean en esa placa ecuatorial. Luego pasamos ya prácticamente a una de las penúltimas fases, que es la anafase. En esta anafase, las cromátides, ¿sí? Estas cromátides de los cromosomas, acá tengo una cromátide y acá tengo otra cromátide, se separan y se van jalando, se van yendo, obviamente, hacia los polos. Entonces las cromátides hermanas se llegan a separar y se dirigen un grupo hacia el polo, obviamente hacia arriba, el otro hacia el polo hacia abajo, lados opuestos. ¿Para qué? Para dar inicio a la formación de nuevos núcleos. Ah, mira, se produce la separación de los pares de cromosomas y se mueven hacia los polos. Ya con eso está todo listo para dar el último paso, que vendría a ser la telofase. En la telofase ocurre todo lo contrario a la profase. Si en la profase se desintegra obviamente el núcleo, la envoltura nuclear, desaparece el nucleolo, están los cromosomas desordenados y todos ellos, en la telofase, que es lo inverso, comienza de nuevo a formarse la envoltura nuclear. O sea, comienza a aparecer el núcleo. Ah, mira, pero tanto arriba como en el polo de abajo comienzan a aparecer nuevamente las envolturas nucleares y vuelve la cromatina. O sea, se comienza ese cromosoma a desenrollar. Vuelve la cromatina, también aparece de nuevo el nucleolo, aparece todo lo necesario para la nueva célula. Y después que se han formado los dos nuevos núcleos, que ya terminamos ahí con la cariocinesis, entra el último, que es la citocinesis. ¿Entra qué cosa? La citocinesis, que vendría a ser ya la separación final del citoplasma en dos procesos. Un proceso inicial donde se formaron los dos núcleos y luego mediante una fuerza centrípeta, como si fuera un cinturón que va jalando, va estrangulando, ¡pum!, hace que se separe en dos nuevas células, ¿correcto? Y hemos terminado todo el proceso del ciclo celular. Nos faltaría meiosis, explicarlo, porque es muy parecido a todo lo que hemos visto ahorita de la mitosis,
sino que en la meiosis la profase tiene una peculiaridad. Ya lo haremos en el próximo video. Hasta acá, jóvenes, ¿sí? Todo lo que es primera parte de ciclo celular. Muchas gracias, pueden copiar por favor.